Es simple y elemental, pero parece que ni lo simple ni lo elemental es capaz de hacerlo el Gobierno del Reino de España. El Govern de Catalunya, en canvi, sí que rinde cuentas al Parlament de Catalunya. Pero aunque el Govern de Catalunya haga los deberes, no como ustedes, aunque el Govern de Catalunya gobierne, no como ustedes, y aunque defienda los derechos fundamentales, no como ustedes, aquí todos se pelean cada día para ver quién tiene el 155 más grande y más facha, y así rascar algún voto más en el Reino de España. En abril del 18, el Pleno del Congreso se compromete a suprimir el sistema de voto rogado. Y de nuevo, nada. Dicho sea de paso, es una evidencia que tampoco es garantía de nada votar en el Estado español, porque de hecho votar algo que no le gusta al Estado español puede traer consecuencias varias como prisión, exilio o incluso que la presidenta del Congreso mute, se transforme en juez, se ponga la toga y suspenda a los diputados electos. Y es importante recordar que todo esto es gracias al beneplácito del PSOE, porque parece que a algunos se les olvida que frente a la vulneración de nuestros derechos, y hoy son los nuestros, pero mañana pueden ser los de ustedes, el PSOE es igual de incapaz, de inútil y de extrema derecha como pueden ser Ciudadanos, Partido Popular o Vox. Aunque se vistan de pana o aunque nos hagan discursos por favor, bonitos y adornados, en lo que respecta a Cataluña y en lo que respecta a la sagrada unidad del Estado español, son y actúan como la más rancia ultraderecha espanyola. Moltes gràcies, llibertat presos polítics i exiliats.